Un saludo desde tierra de Benjamín a todos mis amados hermanos de Efraín. Con todo nuestro corazón les envío un abrazo y un saludo cordial, un saludo afectuoso. El pastor Fernando me pidió que pueda compartir sobre el tema de las artes, específicamente un área específica, y me pareció muy oportuno compartir una palabra que el Señor estaba poniendo en mi corazón en las últimas semanas con respecto justamente a este tema. Así que, ¿qué les parece si ahí donde estamos nos unimos por el vínculo de la oración? Oremos, tengamos una pequeña palabra de oración todos juntos y compartamos lo que el Señor puso en nuestros corazones, ¿sí? Padre, nosotros queremos darte gracias. Nos unimos en este momento, naciones, para adorarte, para agradecerte, para honrarte, para bendecirte. Queremos, Padre, que traigas luz, que traigas la luz que solamente tu palabra puede traer, que traigas con ella la vida que solamente tu palabra puede traer, y que cumpla tu voz y tu palabra aquello para lo cual fue enviado sobre nosotros, aquello para lo cual fue enviado sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Bendice nuestras naciones como es tu anhelo y enséñanos a caminar en tus sendas cada día. Bendice este tiempo, lo que vamos a compartir, lo que vamos a hablar, lo que vamos a decir. Sea la luz en nosotros, sea la luz en nuestro corazón y en todo nuestro ser. Nuestro anhelo más profundo, Señor, es tener mayor y mayor unidad e intimidad contigo. Por lo tanto, todo lo que haya, Señor, que deba ser quitado, que deba ser movido, que deba ser removido en nosotros y de nosotros, así sea. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Y te damos gracias. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Bueno, para entender bien el tema de las artes, es importante siempre dar un repaso rápido, si se puede, al tema de cómo se forma una cultura. Estamos trabajando, estuve mirando en la página web del PTC, que hay más de 200 congregaciones que se estuvieron reuniendo y uniendo, y nos estamos uniendo para trabajar en esto que se llama el proyecto de transformación cultural. Me parece muy importante que todos comprendamos lo que es una cultura. El pastor Fernando nos ha estado enseñando de varias formas lo que es una cultura, y el comprender lo que es una cultura nos hace comprender mucho mejor lo que significan las artes, sobre todo desde el punto de vista de Dios. Porque hay una verdad que tenemos que entender, que el 90% o quizás el 100% de las cosas que nosotros hemos aprendido, que hoy tenemos como concepto, como pensamiento, como verdad de lo que es arte, viene de un lugar donde las artes no son exactamente lo que Dios tiene como arte. Todo el sistema greco-romano, que ha dado forma al pensamiento del ser humano, es el sistema que ha manejado la forma de entender y ha expuesto los elementos del arte como elementos originales y de verdad, y no es así. Nosotros tenemos una concepción de arte que viene de un pensamiento greco-romano, y estamos y debemos, en este proyecto de transformación cultural, en este proceso de transformación cultural, debemos pasar de una mentalidad greco-romana en todos los aspectos, pero el arte es el tema, a un pensamiento eterno, a un pensamiento, muchas veces decimos hebreo, porque el pensamiento hebreo es quizás en la palabra lo más cercano que tenemos a lo eterno, pero en realidad es un pensamiento eterno, un pensamiento que nace del origen que es el Señor, un pensamiento que viene de donde nació todo,
que es el corazón del Padre, porque todo, dice la palabra, todo viene de Él y todo debe volver a Él. Entonces, en este proceso nos encontramos con muchas cosas que nos parecían verdades, muchos conceptos o pensamientos que nos parecían verdades y que no lo son. Y en el arte nos pasa eso. Lo más difícil que he encontrado en los últimos 7, 8 años que he trabajado con arte y que el Señor me ha empezado a hablar sobre la reforma en el arte, o el entendimiento de la reforma de las artes, es desarraigar del corazón y la mente de los artesanos o de las personas alrededor de los artesanos el entendimiento torcido a partir de Grecia de lo que es arte. Estoy trabajando en un libro que entiendo que en 2 meses más o menos tendría que estar saliendo, que se llama Del Olimpo a Sión. Este libro hablamos de personas arraigadas en el Olimpo que deben seguir un camino para arraigarse en Sión. Este camino no es fácil, este es un camino que todos estamos tratando de transitar, pero comienza la libertad, el camino comienza con entender que no estamos viviendo la verdad con respecto a las artes, que no estamos utilizando correctamente, que no estamos manifestando correctamente, que no estamos arraigados correctamente muchas veces en el tema de las artes, en el lugar correcto, no estamos arraigados en el lugar correcto, y que es necesario no solamente tratar de cristianizar lo que somos, lo que sabemos de la arte, sino que es necesario desarraigar, arruinar, derribar, destruir todo lo que se construyó y construir y pasarnos, trasladarnos, como dice la palabra, que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, que fuimos trasladados de un reino a otro, ir a trasladarnos, a arraigarnos, a sembrarnos, a plantarnos en la casa de Dios, en Sión, en la casa del Padre, en el lugar desde donde salen todas las vertientes de vida que el hombre necesita. Ese es un proceso difícil y nos encontramos muchas veces con eso. Entonces, cuando yo voy a hablar de arte, siempre tengo que hablar de cultura, de formación de la cultura, porque me ayuda a entender cómo las artes moldean culturas. Pero con un punto muy importante, las artes no moldean la cultura, sino que las artes manifiestan la cultura que está siendo moldeada en el corazón. Entonces yo siempre hablo de 4 pasos básicos que tenemos que ver o reconocer cuando estamos hablando de la formación de una cultura. En primer lugar está lo que se llama la idea o la semilla. Toda cultura empezó en un pensamiento. Todo desarrollo cultural empezó en el pensamiento, en la idea filosófica pensada de una persona o de 2 personas o de una corriente. No hay forma que algo salga si nada se siembra. No hay forma que algo se desarrolle si no empieza. No hay forma que algo se haga visible si no hay algo invisible primero. Así como este púlpito, ¿verdad? Hoy es visible, fue primero invisible en la mente de una persona que lo pensó. Y así como esto es algo simple, pues una estructura de gobierno y de pensamiento también comenzó con una semilla. Entonces siempre hay alguien que piensa. Siempre hay un pensador. Esto lo vemos en Edén. Es el primer principio que ocurre. Cuando el hombre, en Adán y Eva, el ser humano, está establecido en Edén, llega un momento, que la palabra nos narra, que viene una voz del enemigo a hablarle a Eva para que Eva cambie su forma de pensar. Justamente a eso nos referimos, a semillas, a ideas. La idea está diseñada para penetrar y está diseñada para cambiar, está diseñada para morir y germinar y generar algo. Eso es lo que pasó en Edén. Cuando Eva escucha a la serpiente, la orden de Dios era sojuzgar a los animales, era someter a la creación, no era dialogar con ella y aceptar ideas de ella. Ella acepta una idea, Eva acepta una idea e inmediatamente se crea la presión de 2 ideas. Cuando hay 2 ideas, pues tenemos la posibilidad de la división y tiene que dividirse, se da una división y tiene que haber una decisión de cuál de las 2, porque 2 ideas no pueden
cohabitar en un mismo sistema de pensamiento, en un mismo sistema de creación. Entonces, viene la semilla y cambia la forma de pensar de Eva. Eva pasa esa semilla a Adán. Adán toma esa semilla e inmediatamente todo su entorno empieza a ser afectado porque ellos acaban de cambiar su forma de pensar por una semilla o una idea. El ser humano caído es una cultura, es una forma de pensamiento que generó y derivó en decenas de otras culturas. Pero todo empieza con una idea. Lo segundo es lo que se llama la expansión o la propagación de la idea. Si yo tengo una idea y la guardo en mi mente, nunca la digo, nunca la hablo, nunca la expreso, nunca la comunico, si lo dejo guardado, si lo dejo cerrado, si lo dejo dormido, si lo dejo muerto, entonces esa idea va a quedar ahí, va a ser simplemente una idea, o sea, una semilla que nunca se siembra. Si la semilla nunca se siembra, pues se quedará como una pequeña cosita, un pequeño elemento, una pequeña cosita que no sirve para mucho, ¿verdad? Más que para tenerlo ahí. Pero una semilla sembrada muere, en la tierra correcta, muere y genera. Todo el potencial que hay adentro se convierte en algo tremendo. Entonces, si no hay una siembra, si no hay una exposición, si no hay una comunicación, si no hay una propagación, si nadie sale a sembrar, si nadie sale a decir, si nadie sale a hablar, si nadie sale a comunicar lo que está pensando, lo que está sintiendo, lo que cree, entonces eso queda ahí. Entonces siempre tenemos el primer factor, que es el factor de una idea o un pensamiento. El segundo factor es un factor de alguien o algo que lo propaga. Acá tenemos a la gente que habla, acá tenemos a la gente que dice, acá tenemos a la gente que expone, acá tenemos a la gente que enseña, acá tenemos a la gente que escribe, acá tenemos a la gente que imprime y que hace una cantidad de cosas para que lo que estoy pensando, lo que he entendido, lo que he creído, otro lo pueda conocer, otro lo pueda saber y él también pueda ser tomado, encendido con lo que yo sé, o con lo que yo creo, o con mi idea. Entonces el primer factor es el factor de la idea, el segundo factor es el factor de la propagación. Tiene que haber un factor de propagación. El tercer factor es el factor ya de la manifestación y el cuidado. ¿Qué es esto? Lo tercero que pasa para que una cultura se establezca es que personas empiezan a comportarse como lo que creen y empiezan a manifestar multiplicando lo que esta idea generó en ellos. Una vez que lo empiezan a multiplicar, una vez que lo empiezan a manifestar, una vez que esto empieza a desarrollarse y a crecer, esto empieza a entrar en distintos ámbitos, esto se empieza a hacer costumbre, esto se empieza a hacer lo que se llama cultura, esto se empieza a establecer en las distintas formas, en las distintas áreas de vida del hombre. Si no hay una manifestación, es porque no hubo una siembra. Si nunca sale una plantita, si nunca sale una flor, es porque nadie puso una semilla. Entonces, tenemos el primer factor, que es alguien tiene una idea. El segundo es se propaga esa idea. El tercer factor es se empieza a manifestar que esa idea está germinando. Y ahí empiezan las personas a comportarse de una manera. Ahí empiezan las personas a hablar de una manera. Ahí, no solamente los que tienen la idea, ahí empieza a propagarse, ahí empieza a crecer, ahí empieza a hacer cada vez más, ahí empieza a hacerse día a día, ahí empieza a hacerse leyes internas y externas que tienen que ver con lo que yo creo, lo que yo estoy pensando. Una ley ya es una manifestación de una creencia, de una semilla germinando, porque yo estoy estableciendo como modus vivendi, como modo de vida, algo que se me expresó, se me dijo o que me penetró. Fíjense que hasta ahora no estamos diciendo si es verdad o no es verdad lo que está pasando, pero sí está pasando. Eso ha pasado con todas las culturas. Si yo veo y estudio todas las culturas y me voy
hacia atrás en el tiempo, voy a encontrar en todas las culturas un pensador, 2 pensadores, 3 pensadores, filósofos, gente que tomó ideas y que un momento dijo, voy a hacer esto. Recuérdense, por ejemplo, Nimrod, a quien se le atribuye el inicio de muchas ciudades, entre ellas Babilonia. Y sabemos que Babilonia es un tremendo monte desde donde, según la palabra, todas las abominaciones de la tierra salieron. Ese gran monte que fue Babilonia empieza cuando Nimrod se para delante de Dios. Empieza cuando gente empieza a decir, hagámonos un nombre. Ese gran monte empieza cuando la gente empieza a decir, cambiemos la piedra por ladrillo. Empieza a formarse ese monte cuando Nimrod dice, hagámonos ciudades, hagamos esto. Digamos esto, creamos en esto, honremos al sol. Empieza a declarar, empieza a establecer, la gente empieza a seguir porque es tomado. Si es por el mal, es contaminado. Si es por el bien, es edificado por una semilla. Entonces toman esa semilla y empiezan a manifestarse. Si no hay manifestación, es porque no hubo ni una siembra. La manifestación también requiere de un cuidado. Porque cuando empiezan a salir las plantas, pues hay que podarlas y qué sé yo. Entonces, es un trabajo también que se hace en esta etapa. Cuidarlo. Y por último, está lo que se llama el comer de los frutos, el enviar frutos y perpetuar. Hoy nosotros pensamos, vuelvo al mismo punto que hablé al principio, hoy nosotros pensamos en un gran porcentaje como griegos, grecorromanos y hoy en día se llama latinos. Hoy nosotros pensamos como ellos. ¿Cómo puede ser que yo piense como una persona que hace más de 2000 años caminó sobre la tierra? Porque el sistema de propagación, manifestación y cuidado y fructificación fue efectivo. Se dio. Se cuidaron los 4 pasos con la fuerza del creer, con la fuerza de la creencia, con la fuerza de la fe en lo que creo. De tal manera se cuidaron que traspasó, se perpetuó de generación en generación. O sea, fíjense a Dios cuando le dice al pueblo de Israel, oye Israel, tu Dios uno es. Y le dice, y esto lo vas a contar a tus generaciones, y esto lo vas a enseñar a tus hijos, y esto lo vas a traspasar a tus próximas generaciones. ¿Por qué? Porque Dios sabe que la manera de establecer una cultura es perpetuándola generación tras generación. Fíjense el trabajo de Dios de establecer una cultura que llamamos hebrea a través de Abraham, Isaac y Jacob. No son las mismas personas, no trabajó la misma cosa con cada uno, con cada uno trabajó algo Dios, pero cuando llega una tercera generación, Él le da 12 hijos a Jacob, 12 hijos desde los cuales va a levantar las 12 tribus, pero no le da los 12 hijos a Abraham, en cierta forma sí, no le da los 12 hijos a Isaac, en cierta forma sí, le da a Jacob. Pero Dios está mostrando su trabajo generacional, la manera en que Él está estableciendo, ¿qué? Perpetuando y estableciendo una forma de ver, entender y pensar. Desde ese punto de vista, es muy poderoso entrar en el proceso de transformación cultural como es que estamos haciendo el PTC, porque no es un plan de cosas externas. Lo principal que el PTC está haciendo, según lo que yo he visto y entendido de parte de Dios, es que nos está permitiendo mirar, confrontarnos con la cultura que, aún siendo creyentes evangélicos, todavía tenía raíces y semillas que estaban fructificando en nosotros. Formas de pensar, formas de hablar, formas de decir. Por ejemplo, los griegos siempre separaron la vida privada de la vida pública. Y muchas veces nuestros pensamientos, ¿cuáles son? Vale, si yo soy un buen predicador, está bien. No necesariamente tengo que ser un buen padre. No lo digo, pero vivo así. Quizás en mi casa no es muy importante cómo me comporto, pero sí es bueno que yo predique bien y que yo haga bien lo que tengo que hacer en la iglesia, en la congregación. Entonces, esa dualidad es un pensamiento que debe ser expuesto a la luz, porque no puede ser. No viene del cielo, viene de un pensamiento griego que separaba lo público de lo privado. Como un ejemplo. Entonces, hoy en día,
lo más poderoso que estamos haciendo es confrontarnos con esas estructuras. En las artes, por supuesto que en las artes tenemos una cantidad de elementos que no tienen nada que ver con lo que son las artes para Dios, para lo que el Señor quiere. Entonces, cuando se forma una cultura, empezamos con alguien que pensó, alguien que recibió una semilla. 2, esto se empezó a propagar. ¿Cómo? Lo dije, lo escribí, lo hablé, lo canté. 3, lo que yo hablé y lo que yo canté empezó a manifestarse. 4, después de que se manifestó, se estableció de generación en generación por un sistema educativo, por un sistema de traspaso de conocimiento, de sabiduría, de pensamiento. Si yo logro estos 4 pasos, voy a lograr una cultura. Si por lo menos tienen que pasar 3, 4 generaciones para que yo diga, esto es una cultura. Gente se está comportando de esta forma. ¿Dónde entran las artes en esto? Bueno, en todos los pasos tenemos algo del arte. En el paso de las ideas tenemos la capacidad de pensar, la capacidad de imaginar y aún la capacidad de crear. Cuando hablamos de la propagación, necesitamos de gente que sepa hablar, que sepa decir, que sepa declarar, que sepa establecer, no con un espíritu griego de seducción, pero sí que lo sepa hacer. 3, en el tema de la manifestación y el cuidado. También la manifestación principalmente es reconocida a través de acciones y a través de la manera que las personas hacen las cosas, y los artesanos son los primeros que muestran lo que lo que la idea está haciendo dentro del ser humano. Y en la perpetuación también. O sea, hay una frase que resume casi todo. Los pensamientos, o un pensador, mejor dicho, un pensador siempre necesita, ¿no?, la maravilla, la idea tremenda de un pensador, siempre va a necesitar las manos de un artesano para demostrar, para perpetuar lo que él cree, lo que él está pensando o lo que él quiere establecer. Entonces, acá vemos el trabajo conjunto de 2 tipos de personas: un filósofo y un artesano, un teólogo y un artesano, un pensador que ha cazado una semilla, una persona que ha visto algo y ha creído algo, y una persona que debe ser encargado o que es encargado de que esto que él vio sea propagado, ¿sí? Es como que el que toma la semilla y el sembrador, como alguien que captó la idea y alguien que tiene que sembrar esa idea. ¿Ok? Entonces tenemos 2 tipos de personas muy importantes acá: los filósofos o teólogos, que son mayormente los pensadores, y los artesanos. Ellos 2 se encargan de moldear culturas. Eso es un punto muy importante. Ahora miremos este concepto muy importante. Todas las ideas que el ser humano produce son producto de un proceso de introducción de semillas en mi sistema de pensamiento, corazón-mente. El ser humano fue creado por Dios, 2 cosas importantes. Número 1, para sembrar semillas. Por lo tanto, fue creado por Dios para recibir semillas. Entonces, toda semilla que yo tengo en la mano, más importante de que si es si es una semilla o no, lo importante es de dónde vino. ¿Ok? Vuelvo al Edén. Cuando Dios le habla a Adán y Eva, no le está simplemente dando directivas de un general de ejército a un soldado. Le está poniendo una semilla. Cuando la serpiente le habla a Adán y Eva, a Eva, o a Adán y Eva en Eva, no le está compartiendo algo en un té o en una reunión, le está poniendo una semilla. El hombre es receptor de semillas y es sembrador.
Entonces lo importante es de dónde vienen las semillas que yo tengo en mi mano, que yo tengo en mis cámaras, que yo voy a sembrar. No si es una muy buena idea o una muy creativa idea. No es importante que yo tenga una muy buena idea. Lo importante es de dónde vino. ¿Por qué? Porque tenemos solamente dos lugares de donde pueden provenir las ideas. Y cada lugar bien claro. La luz, el corazón del Padre o las tinieblas. Todo lo que provenga de la luz, como ya hemos estudiado, va a producir vida. Todo lo que provenga de la muerte, como ya hemos estudiado, de las tinieblas, va a producir muerte. Entonces, si yo agarro una semilla de las tinieblas y la desarrollo, la siembro, va a producir muerte. Ahora, concepto importante en las artes, o concepto importante en el entendimiento de la manifestación artística, no siempre lo que es muerte se manifiesta como algo desagradable. Y no siempre lo que es vida se manifiesta como algo muy agradable. Isaías nos habla de cuando Yeshua es llevado a la cruz. Dice que no había parecer en él para que lo deseemos. Miren qué raro o qué interesante, qué diferente a lo que Grecia nos enseñó. Grecia nos enseña que lo bello, lo hermoso es atractivo. Lo estético y lo perfecto es atractivo. Pero la mente de Dios va mucho más arriba, mucho más profundo, mucho más allá, y nos dice que puede ser atractivo algo que no se ve atractivo. ¿Se me están entendiendo? Entonces, muchas veces yo pienso, tengo una semilla y pienso que por ser algo, para ser bueno o por ser atractivo es de Dios. Pero no siempre es. Entonces, cuando yo tengo una semilla, cuando yo estoy manifestando algo que entró en mí, mi pregunta no es si es lindo, si me gusta, si me agrada, si le agrada a otro. Mi pregunta es, ¿de dónde vino esto? ¿Quién me lo dio? ¿Quién me hizo comer esta semilla? ¿De qué origen proviene? Y simplemente, ¿de qué origen? ¿De la luz o de las tinieblas? Solamente hay dos orígenes para las semillas. Por lo tanto, si hay dos orígenes para las semillas, la palabra me dice a mí que el que es espiritual es el que está entrenado en el discernimiento del bien y del mal. Ese entrenamiento en el discernimiento del bien y del mal viene por comunión con el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios lo que me dice lo que es de la luz. Y es el Espíritu de Dios lo que me dice que es de las tinieblas. La teología se puede equivocar, las normas se pueden equivocar, la doctrina se puede equivocar, el pensamiento humano, el deseo humano, el corazón que es engañoso se puede equivocar, pero el Espíritu de Dios siempre nos va a decir lo que viene de las tinieblas y lo que viene de la luz. Entonces debo tener los sentidos bien ejercitados en el entendimiento, en el conocimiento, en el discernimiento de lo que está bien y lo que está mal. O sea, debo ejercitar mis sentidos ¿en qué? En saber de dónde están, de dónde vienen o de dónde vinieron todas las semillas que yo estoy teniendo en mis cámaras o yo estoy manifestando. Sabiendo que la gran mayoría de nosotros hemos comido y hemos bebido de las semillas, de los frutos de todos estos sistemas. Aún muchos de nosotros hemos entrado al cristianismo a caminar en un cristianismo que fue educado, aunque tiene un corazón que está siendo tocado por Dios, un llamado fuerte de Dios, todavía las raíces están en Babilonia y en el Olimpo. Una cosa muy importante para que entendamos también es que el monte de Babilonia es un monte poderosísimo. El monte de Babilonia es un monte que fue edificado de tal manera parecido al monte de Sión, que la única manera de diferenciar a Sión de Babilonia es habiendo estado en Sión. Si yo no conozco Sión, yo voy a pensar que Babilonia es Sión. Si yo no he subido por la ley que Dios ha puesto para que subamos al monte de Sión,
¿Quién va a subir a su monte? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que no admite cohecho, el que no admite palabras vanas, todos esos requisitos que habla de lo que significa subir al monte. Si yo no he subido a ese monte, si yo no me he quebrado, si no me he quebrantado, si no he conocido la intimidad del intercesor eterno, entonces, cuando esté delante de Babilonia, voy a pensar que Babilonia es el reino, es Dios, qué grande. Hoy tenemos decenas de manifestaciones en congregaciones evangélicas, en lo que se llama cristianismo. Tenemos una cantidad de manifestaciones que muchos diremos, Dios está ahí y Dios no está ahí. Dios está haciendo eso y Dios no está haciendo eso. ¿Por qué? Porque estamos manifestando todavía mezclas, semillas que se han mezclado, semillas que han venido de las tinieblas, y nunca la tiniebla produce vida. Solo la luz produce vida. Y eso es algo en lo cual tenemos que ejercitarnos. No ver y con nuestros sentidos evaluar las cosas, sino que siempre evaluar las cosas a partir de que ha producido vida o ha producido muerte. Tenemos solamente dos lugares desde donde pueden venir las semillas que como personas vamos a tomar en nuestras cámaras y sembrar. Solamente dos: la luz o las tinieblas. Bien, dijimos básicamente hasta ahora que el proceso de formación de una cultura puede ser perfectamente comparado con un proceso de cultivar. De hecho, de ahí viene la palabra cultura, de cultivar. Dijimos que esto da fruto y da semillas, y que en ese proceso es vital la labor de las artes. Dijimos que las semillas que nosotros recibimos, que el hombre fue creado para recibir y sembrar, pueden tener solamente dos fuentes, la luz o las tinieblas, y que toda semilla que venga de la luz va a dar como fruto vida, y toda semilla que venga de las tinieblas va a dar como fruto muerte. ¿Qué estamos viviendo hoy como hijos de Dios? ¿Y por qué es importante el proceso de transformación cultural? En primer lugar, estamos viviendo el proceso de desarraigarnos de un monte para subir a otro monte. Las personas que entendemos la reforma somos gente que hemos dicho, no me voy a quedar en este monte, ya he entendido que hay otro monte mejor, ya lo he visto, ya lo he tocado, ya lo he palpado, ya me he acercado, como dice Hebreos, a ese monte. Por lo tanto, no voy a aceptar en mí lo que sea de otro monte. El apóstol Pablo nos dice que nosotros tenemos que pelear contra toda fortaleza que fue levantada en nosotros, que tiene que ver con que aprendimos a pensar de una forma. Entonces, dentro de nosotros hay una pugna, una guerra por establecer la cultura del reino o no. Normalmente lo que hacemos o lo que hacen los cristianos es establecerse pensando que no hay un proceso, sino que pensando que Dios lo hizo todo. El momento que dije, acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador, o empiezo a congregarme en una congregación cristiana evangélica, pues Dios ya lo hizo, ya me pasó de las tinieblas a la luz y ya se acabó. En realidad eso no es así, porque hay un proceso de caminar y de andar que está muy bien explicado y que no es mi tema, muy bien detallado en la palabra, en el Nuevo Testamento y en todas las cartas y en todo lo que leemos de la palabra y todo lo que vemos del Espíritu de la palabra. Está muy bien detallado, que es un proceso el que nosotros pasamos para llegar a la luz plena. Nuestra vida es como la luz de la aurora. Va cayendo la oscuridad y va aumentando la luz. Entonces, en este proceso de aumentar la luz, no debemos conformarnos con aquello que produce muerte. Tenemos que estar atentos a entender qué produce muerte en nosotros y qué produce vida en nosotros. Qué semilla y qué forma de pensamiento, qué forma de actuar, qué forma de ser da a luz luz y qué da a luz tinieblas. Y eso el Espíritu Santo nos lo va a enseñar. Eso nos enseña desde un púlpito. Eso se enseña desde el Espíritu Santo. El Señor dio su vida para que su Espíritu
venga a todos y todos tengamos la capacidad de discernir lo que está bien y lo que está mal. Y en eso debemos entrenarnos y entrenar. La iglesia debe entrenar a la nación a entender el bien y el mal, a discernir. Ahora quiero que veamos un ejemplo en la palabra que nos habla de lo que es una mentalidad diferente a la que nosotros manejamos hoy, y con esa mentalidad confrontar dentro del tema de lo que es arte, dentro del tema que es sonido, dentro del tema que es cántico, lo que llamamos música, ¿verdad? Al decir música nos estamos atando en cierta forma a la estructura de que las musas, o una área de las musas, era la que producía sonidos e inspiraba a las personas para manifestar sonidos, cánticos. Mucho antes que las musas o el concepto de musas esté sobre la faz de la tierra, el Señor ya sonaba, su creación sonaba, su voz ya sonaba. Los sonidos son parte de la eternidad. Así que las musas no tienen nada que ver con lo que nosotros debemos entender que es sonido, cántico, manifestación de cuerdas, de vibración, de potencia, como es el sonido, como es el cántico. En el Salmo 137, quiero que me acompañen todos al Salmo 137. En ese salmo están manifestando lo que llamaríamos unos hebreos, unos judíos, unos israelitas cautivos en Babilonia. Y es muy significativo por lo que nosotros mismos estamos viviendo. Cada persona que conoce al Señor abre sus ojos en Babilonia. Quizás esto es el 99% de los casos. Abrimos nuestros ojos, no fuimos salvos ahí, la eternidad nos salvó. Pero abrimos nuestros ojos y tomamos una conciencia y un deseo, y nuestro corazón empieza a tornarse, la semilla de Dios entra en nosotros y empieza a tornarse hacia la luz en Babilonia. Y nos damos vuelta y tenemos que reconocer los elementos de Babilonia alrededor nuestro. Bueno, esto le estaba pasando a los cautivos. Y miren lo que dice, y quiero contraponer dos mentes. La mente griega, grecorromana que nosotros manejamos, y la mente eterna, en este caso hebrea. Miren, dice así: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En este caso, Sión también está representado en Jerusalén, en Jerusalén, ¿sí? Cuando todo funciona correctamente, Jerusalén y Sión eran la misma cosa. Obviamente, hoy no estamos hablando de eso. No es lo mismo, no tiene nada que ver, eso se ha establecido de otra forma. Versículo 2. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Pues allí, los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones, y los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. Verso 4. ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Péguese mi lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, si no enaltezco a Jerusalén, sobre mi supremo gozo. Hasta ahí leamos. ¿Qué es lo que vemos aquí? Fíjense, en primer lugar, acá vemos la confrontación de dos tipos de mentalidades. Acá dice, el que me ha llevado cautivo o cautivador, el que me atormentaba o atormentador, y el cautivo o atormentado. En realidad eran los babilónicos y los hebreos. Vemos como los babilonios, las personas de Babilonia, le pedían a los israelitas que canten las canciones que ellos sabían cantar.
Pero también vemos la mentalidad de los hebreos. Ellos no tenían el concepto, no concebían lo que los otros estaban pidiendo. No podían imaginarse cantar cánticos de Sión en un lugar donde no estaba Sión. No podían imaginarse cantar cánticos de libertad en un lugar de esclavitud. Esto es porque la mentalidad de ellos estaba linkeada a una cosa. Yo no canto para las personas. Yo no canto para quien me escucha. Yo canto porque soy libre. Yo canto porque conozco al Señor. Yo canto porque reproduzco la vida y el corazón de aquel con quien tengo comunión. Yo canto cánticos, tengo gozo, tengo felicidad. Yo expreso en cánticos porque estoy aquí, porque estoy en Él, porque estoy con Él y reproduzco su vibración, la reproduzco. Pero ¿qué hace Babilonia, madre de Grecia? Acá empezamos a ver cómo el pensamiento griego se empieza a moldear para establecerse después como una gran fortaleza que hoy muchos, si no todos, pensamos. Ellos le dicen, cántennos, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Cántennos. Le están pidiendo que le canten a ellos cantos que fueron gestados en la comunión del hombre con Dios. Y ellos se niegan. Por una razón, porque en su mente no había concepto de show, no había concepto de representación, no había concepto de me voy a presentar delante tuyo para que tú evalúes lo que yo estoy haciendo. No había concepto de valorarse por cuán bien toco o cuán mal toco, sino la valoración era por la comunión, por el cielo. Era básico, era parte de su cultura. Todo giraba en torno al cielo y al Padre. Por supuesto que se desviaron, pero la cultura les enseñaba eso. Entonces cuando ellos se van a cautiverio, ellos encuentran una cosa, un detalle que se nos pasa. Los cielos estaban cerrados. Entonces la pregunta es, ¿cómo voy a cantar si el cielo está cerrado? Babilonia es la creadora del género musical con cielos cerrados, que tiene como objetivo, entre varios, sembrar semillas, sonar sonidos, dirigirse al lugar incorrecto, todo desde la oscuridad. No sé si me están entendiendo. El concepto mental, pensamiento, cultura babilónica incluía que lo que tú sabes hacer de cantar y tocar pueda ser dirigido, no importa la circunstancia, a mí. Cántame, me gusta escuchar. En ese momento ellos podían descolgar sus arpas. Estaban colgadas porque cuando hay cielo cerrado ya no hay nada que hacer. Cuelga tu arpa, hermano. Si el cielo está cerrado, deja el arpa. ¿Qué vas a tocar con el cielo cerrado? Descolgar el arpa y tocar no iba a provenir de una comunión con el cielo. Iba a provenir de un pedido de la tierra. Iba a provenir de que alguien quiere escucharte, no de que tú manifiestas lo que el cielo está haciendo. Entonces fíjense qué interesante el choque de culturas. ¡Boom! ¿Cómo? Dice, cantaremos la canción del Señor en tierra extraña. Fíjense qué poderosa mentalidad. Ahora, si nosotros empezamos a tomar esa semilla y a manifestar esa mentalidad, ¿cuántas cosas van a cambiar en nuestras congregaciones hoy? ¿Cuántas veces hoy todavía nosotros mantenemos el concepto de que yo me estoy presentando delante de las personas, de que yo canto delante de las personas, de que yo hago un show? ¿Cuántos conciertos tenemos? ¿Cuántas representaciones? ¿Cuántos números especiales? Cosas que tenemos donde usamos la música, el cántico, lo usamos para deleitar a los oídos de las personas porque es lindo, porque me sale bien, porque tengo un talento, porque es hermoso. Miren qué diferencia. Ahora la pregunta es,
lo que dijimos antes. Lo importante es, ¿qué produce este cántico? Cuando tú estás manifestando algo del cielo, tú no puedes atraparlo. Tú no puedes agarrar eso, encerrarlo en ti y decirlo, esto es mío, y tú lo vas a usar cuando tú quieres. Cuando tú haces eso, tú estás prostituyendo. Y eso es una semilla de muerte. El corazón del hombre nunca puede, nunca debe amoldarse a manifestar o a hacer cosas con cielos cerrados. Nos pasa muchas veces cuando vamos a reuniones de oración, congregaciones, tiempos de alabanza, tiempos de adoración, donde uno está y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Amados, la gente está cantando, la gente está tocando. Aún pueden ser cánticos de Sión, pero con cielos cerrados, donde, porque yo me estoy dirigiendo a las personas, porque yo estoy cantándole al pueblo, porque yo estoy saciando la necesidad de escuchar música de la gente, saciando la necesidad de tener un tiempo lindo, emocionando a las personas con la voz y con los tonos, porque estoy haciendo eso, el cielo está cerrado. Babilonia quería que Israel establezca una mentalidad. Babilonia quería no solo tenerlo en tierra cautivo, quería que cambie su mente y que empiece a usar aquello que explotó en la comunión en Sión, empiece a usarlo como un elemento de entretener o de comunión humana. Ese es un choque muy poderoso. No sé si me están entendiendo, yo creo que sí. Un choque tan poderoso de culturas. Es un choque tan poderoso de mentalidades. ¿Cuál es nuestra mentalidad entonces en este caso? ¿Cuántas veces pensamos que el tener un talento es para presentarnos, es para que alguien me evalúe, es para que alguien me dé valor, es para que alguien me aplauda? ¿Cuántas veces encontramos valor en que tengo un talento? ¿Cuántas veces nos valoramos o pensamos que somos valorados por tener un talento, por tener una capacidad? Sin embargo, el talento y la capacidad musical, y llámese artística, artesanal, no son para que las personas nos evalúen, para que las personas nos miren, para que las personas nos aprecien, para que las personas nos aplaudan, para que las personas se sorprendan. Todo lo que tenemos de capacidad es para edificar el reino, es para manifestar lo que vimos y oímos en un momento de estar en comunión, en un momento de intimidad con Él, en un momento de comunión con Él. Algo explota y yo tengo la capacidad de mostrarlo, de presentarlo, de exponerlo como artesano, como artista, como persona que tiene capacidad. Yo no canto para la gente, no compongo para que la gente me aplauda. Yo no voy a cantarle a los babilonios, yo no vine a cantar a babilonios, yo vine a establecer la voz de Dios por una comunión con Él. Vine a declarar libertad sobre las naciones, porque en el cielo hay libertad. ¿Cómo voy a cantar la libertad en tierra de esclavitud? ¿Ven la mentalidad? Si como iglesia solo soltáramos sonidos que vienen de la comunión íntima, ¿cuánto más libertad, cuánto más vida habría sobre la faz de la tierra? Entonces, el choque de culturas, el choque de mentalidades es muy evidente en este salmo. No es solamente un salmo poético y un momento interesante de leer de que les pasó esto y que les pasó aquello. En realidad, aquí estamos viendo cómo las mentes se están chocando y cómo Babilonia sabe muy bien lo que quiere. Y no solamente quitó de su tierra a Israel, lo puso en tierra babilónica, lo apartó de Jerusalén, lo apartó del templo. Ahora le está diciendo, ahora vas a cantar para mí. Le está quitando el propósito para los dones artísticos. Eso es una mentalidad que debemos confrontar y recuperar, porque en muchas de las congregaciones estamos perpetuando
a los artesanos, a los artistas cristianos, a los que hacen conciertos, donde nos emocionamos. Pero tenemos que evaluar muy bien si realmente hay vida en lo que ocurre. ¿Qué hizo que los babilonios piensen y actúen así? Todo el proceso de formación de la cultura babilónica. O sea, alguien que comenzó pensando de una forma y que fue siguiendo el proceso de propagación, de cuidado, hasta que ciudades y hasta reinos pensaran así. Fíjense que el objetivo de una cultura que esclaviza, muerte, ahí vemos el fruto de la cultura, no es vida, es muerte. ¿Por qué? Porque es una cultura que esclaviza. El reino de Dios es una cultura que liberta, pero el reino de Babilonia es una cultura que esclaviza. Fíjense que el fin de una cultura que esclaviza es cambiar la mentalidad de las personas a su cultura para seguir perpetuando la esclavitud y formar gente que sigue esclavizando. Su fin no era solamente quitarlos de Israel y tenerlos ahí como contribuyentes. A veces capaz que eran menos contribuyentes, más problema que contribuyentes. El tema era que empiecen a pensar como nosotros pensamos. El tema era cambiarles. Por eso cuando traían nos acordamos en el libro de Daniel, viene Daniel, lo primero le cambian el nombre y le van a cambiar la alimentación y le van a empezar a guiar en los pasos para ser un babilonio. No me interesa tenerte, me interesa que cambies. Ese es el fin de la esclavitud, hacerte esclavo. El fin del reino es hacerte libre. Entonces, este proceso que estudiamos antes generó una Babilonia. Pero el reino debe generar, o está generando, o va a generar, sí o sí va a generar, el poder del Espíritu va a generar gente contraria. Por eso nuestra pregunta, amados, Iglesia del Señor, es en el entendimiento de nuestra responsabilidad de expandir el reino y no expandir nuestros deseos, es como iglesia, cuánto de la mentalidad del reino tenemos y específicamente en el área de las artes, cuánto nos estamos atreviendo a confrontarnos los pensamientos y las estructuras artesanales, artísticas, mundanas, grecorromanas, babilónicas. Nos estamos atreviendo a confrontar eso para que eso sea quitado definitivamente de nosotros y nosotros quitados definitivamente de Babilonia. ¿Cuánto de eso? Porque en las artes hay una trampa, la trampa del enlazamiento del alma por el placer. El arte produce placer, produce gusto. Escuchar un cántico, una música produce una respuesta de placer. Entonces caemos en la trampa de que nos gusta, nos atrae, nos mueve, es propio nuestro o lo que sea, pero en realidad lo que estamos haciendo es comer muerte. Los sonidos que la iglesia produce deben venir de una comunión con Dios, no de un talento o una capacidad. Los sonidos que nosotros como iglesia producimos deben ser los sonidos que vienen de una revelación de un tiempo con Dios, de una intimidad, de un caminar con Dios, de que Dios sea el centro de todas las cosas. Los sonidos vienen por una celebración por lo que Dios hizo. Los sonidos vienen por una explosión interna que no se puede dejar de manifestar externamente por conocer algo de Dios, por conocer a Dios, por recibir un abrazo de Dios, por recibir una palabra de Dios, por ver las obras y las maravillas de Dios. Algo suena, algo explota, algo se declara, algo se establece, algo se dice, algo se habla, algo se canta, algo se grita, algo se profetiza. Por eso, todo lo otro no tiene nada que ver. Me guste o no me guste.
El llamado que el Espíritu está haciendo a los artesanos, allá a la iglesia, porque la iglesia discipula artesanos, es evaluar con sabiduría, es a discernir con sabiduría. En primer lugar, como ya hablamos, si lo que yo como es de las tinieblas o es de la luz. En segundo lugar, evaluar si es que yo juzgo las cosas por mis deseos o por el Espíritu. Y en tercer lugar, evaluar si lo que yo hago, la forma que me comporto, es una cultura nacional o es el reino. Porque la cultura nacional, la de Paraguay, la de Brasil, la de Venezuela, la de Argentina, tiene un lugar muy profundo en nosotros por todo el proceso que ha pasado, que hablamos antes, y eso siempre nos juega una mala pasada, siempre nos engaña. Cuando confundimos el amor con el nacionalismo, y digo, esto es mío, es propio mío, y en realidad estoy manifestando algo que produce muerte, porque no vino del cielo, aunque sea paraguayo, argentino, brasilero o venezolano, aunque sea lindo, aunque me guste, aunque sea una tradición, aunque sea algo que tiene eco en mí, no me importa si no es del reino, si no vino de la comunión, si no vino después del quebrantamiento, para mí no tiene valor. Quiero que reflexionemos para terminar en una palabra que está en Zacarías capítulo 9. Esto lo vi cuando estaba orando antes de compartir con ustedes. En Zacarías capítulo 9, el verso 13 específicamente, habla de un deseo de Dios y de una promesa de Dios y de una palabra firme de Dios de levantar a hijos de Sión contra hijos de Grecia. Ese tiene que ser el espíritu de la iglesia. La iglesia no es paraguaya. La iglesia no es argentina. La iglesia es de Sión. La iglesia no produce paraguayos cristianos, venezolanos cristianos. La iglesia produce hijos de Sión. Deben ser levantados hijos de Sión en cada nación, para que entonces sean vencidos y vencidas todas las otras estructuras que perpetúan la muerte. Porque las estructuras de muerte no son confrontadas por ideologías, pensamientos y teologías, sino por el Espíritu de Dios. No va a ser con fuerza, no va a ser con instrumentos humanos, va a ser con su Espíritu, que va a detenerse, que va a romperse, que va a quebrarse, que va a frenarse, que va a vencerse. La estructura griega, grecorromana del arte, primero en aquel que se llama Hijo de Dios y después establecerse en la tierra. Va a ser a través del poder del Espíritu. Y Dios habla en Zacarías que Él tiene un plan de levantar hijos. Y qué interesante, habla de Grecia que tiene hijos. Ellos también producen hijos, porque saben que para establecerse necesitan el entendimiento generacional. Entonces dice Zacarías 9:13, y aquí ustedes aparecen los efraínitas, porque dice: porque entesaré a Judá como mi arco, y cargaré el arco con Efraín como una flecha. Incitaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te haré como espada de guerrero. Dios va a usar dos armas, un arco y una flecha, para confrontar una estructura griega. Una de esas herramientas es la flecha, y es Efraín. Es evidente que tanto a Judá como a Efraín, el espíritu griego lo va a atacar con mucha fuerza, porque sabe que cuando Judá se entese como arco y Efraín como flecha, Grecia tiene sus días contados. Cuando los hijos de Sión se levantan, tomarán el arco de Judá y la flecha de Efraín y van a
confrontar a los hijos de Grecia, a la muerte misma que Grecia produce. Pero necesitamos que el arco y la flecha estén bien. Necesitamos que el arco y la flecha estén apercibidos. Por eso yo entendí cuando leía esto que Efraín era atacado muy fuertemente para no ser flecha. Tenía una oposición muy fuerte del enemigo, mentiras, venenos, semillas, todo lo que el enemigo hace para que nosotros nos debilitemos. Sabemos que la falta de autoridad es debilidad, y la debilidad viene por la mezcla. La falta de tener autoridad viene por ser débiles, y la debilidad viene por mezclas. Es evidente que hay un diseño de mezcla para que la flecha no esté. Yo quiero hacer un llamado a la iglesia de Efraín, un llamado a entender su rol de flecha contra Grecia, un llamado a tomar todas las palabras que dije antes para juzgar correctamente y para ser espirituales, porque tenemos los sentidos bien entrenados en discernir. Llamo a la iglesia de todas las naciones, pero específicamente a Efraín. Necesitamos la flecha de Efraín, porque hay algo que debe quebrarse en la estructura griega que Efraín tiene que hacer. Hay algo que tiene que herirse en la estructura griega que Efraín tiene que hacer. Llamo a la iglesia a seguir los pasos de su viración. Les invito a que después de ver este video puedan tomar la palabra en las porciones que hablan sobre los requisitos de su viración y puedan ministrar eso en la iglesia y soltar lo que Dios pide para su viración y pasar ese camino que Dios pide, que no tiene secretos, pero que se esconde detrás de las estructuras de muerte, y lo esconden como que no es necesario, como que Dios ya hizo todo. Llamo a la iglesia a ser ministrada en los pasos a Sión. Llamo a la iglesia a entrar en la cámara íntima del intercesor perpetuo. Yeshua dio su vida para convertirse ahora Él en el sumo sacerdote intercesor perpetuo. No tenemos un sumo sacerdote que tiene que pedir perdón. Tenemos un sumo sacerdote perfecto. Ha habido un cambio. Llamo a la iglesia a entrar a unirse a ese sumo sacerdote. Como dice también en la palabra, también en Zacarías, a recibir ese espíritu de súplica y oración, a ser quebrantados al verle a aquel a quien le traspasaron, a llegar a otro nivel tal que Sion nos desarraigue, perdamos toda atracción por esas semillas de muerte que fueron puestas en nosotros. Llamo a la iglesia a meterse en esas profundidades. Fíjense que el libro de Hebreos dice algo muy interesante, que en el capítulo 7, cuando hay un cambio de sacerdocio, también hay un cambio de ley. El cambio de ley no significa que ahora ya puedo arrodillarme delante de un ídolo. No significa que ahora puedo odiar. No significa que puedo matar. El cambio de ley significa que de una piedra pasó a mi corazón. Todo el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento tiene validez hoy, entendiendo una cosa, que lo que ellos hicieron ahí me está mostrando cómo debo yo cuidar mi corazón. Todo ese sistema en Yeshua se vuelve verdad dentro mío. Como era guardada la intimidad y la pureza de los elementos, así es guardado mi corazón en intimidad y pureza. Si no, es un ritualismo vano. Si no, es pura acción exterior, cosa que Yeshua no murió para que se establezca y no vivió tampoco así. Así que, amados,
llamo a la iglesia a entrar a la profundidad de ese íntimo lugar que Yeshua abrió para nosotros, para que entremos por ese velo rasgado y entremos y veamos al que le traspasaron y oremos y clamemos y algo en nosotros pase, sea desarraigada todo lo que Grecia puso en nosotros y esa flecha que es Efraín esté lista para entesar ese arco, para unirse a ese arco entesado que es Judá, y se ha dado un golpe eterno a las estructuras griegas. Ese es mi llamado, el llamado de Dios que yo replico a la iglesia de las naciones y Efraín. Subamos al monte, construyamos su casa, vengan, adoremos, quebrémonos y establezcamos que todo lo que está en nosotros, que vino de la tiniebla, sea quitado. Tanto las semillas como la atracción. Oro en el nombre de Yeshua, con toda la nación de Benjamín y toda la iglesia de Benjamín, oro por esto. Amados y amada iglesia de Efraín, Señor bendiga sus vidas, cada día les levante más y su espíritu repose sobre ustedes a guiarles a todo lo que debe ser hecho. Vamos a manifestar juntos lo que el cielo está haciendo. Y a los artesanos, levántense en el amor a Dios y en la profundidad con Dios por encima de cualquier otra cosa. Dios bendiga a Efraín.